Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Bueno, la verdad estamos felices de estar con ustedes nuevamente. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido, hasta aquí el Señor ha sido bueno. Y bueno, hace exactamente 8 días comenzamos una serie de predicaciones. ¿Quién recuerda el nombre? ¿Qué? Los milagros de Jesús. Dígale a una persona que tiene a su lado, los milagros de Jesús. Terminamos el primer trimestre, la última predicación o lo último que hicimos en la última fin de semana de marzo fue la obra de teatro Dreams. Ahí terminamos y en abril queremos dedicar un tiempo a esta serie de conferencias llamadas Los Milagros de Jesús. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Bueno, los que estuvieron escucharon una de esas prédicas que estamos hablando acerca de los milagros de Jesús. Recuerde que siempre que usted viene a la casa de Dios, un milagro puede ocurrir en su vida. ¿Cuántos sabían eso? La mitad. Siempre que usted viene a la iglesia, un milagro de Dios puede ocurrir en su vida. ¿Cuántos lo sabían? Ahora sí. Y es importante que nosotros podamos llegar con esa expectativa, porque siempre que llegamos algo puede suceder. Amén. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí han recibido un milagro del Señor este año 2019 que pueda levantar su mano bien en alto? Listo, téngala ahí que lo voy a llamar acá al frente en este momento. Téngala bien. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué va? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos han recibido un milagro del Señor este año? Levante la mano. Téngala, no le voy a bajar, que le voy a preguntar. Hace un par de días estaba hablando con un amigo y me estaba contando de una situación que vivió y que el Señor hizo algo especial en su vida. Yo quiero llamar aquí a Sebastián. Por aquí está Sebastián. Lo había visto por acá. Démosle un aplauso a Sebastián a ver si se anima bien un poquito más rápido. ¿Tenemos el micrófono? Un micrófono, por favor. Bueno. ¿Estamos listos con este micrófono? Listo. Contanos, Sebas. Contale a la iglesia qué pasó. Mejor dicho, subas, hermano. Perdón, me subo. Démosle otro aplauso a Sebastián, hermano. Contanos, Sebas, ¿qué pasó? Bueno, buenas noches, muchachos. Para no alargarme, todo el mundo dice lo mismo cuando va a alargar y se termina alargando. Bueno, puntualmente, iniciando año, yo renuncié al trabajo. Eso fue una noticia que mis amigos me decían, uy, ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué. Pero era algo que Dios me venía pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, entonces yo renuncié y pues cuando renuncié yo dije, bueno, tengo que organizar lo que se viene ahorita para adelante, de qué voy a vivir, porque pues mis papás están en España y pues no tengo de pronto quien de pronto me ayude. Estaba Dios. Pero igual yo decía que tenía fe y decía, no, Dios, yo confío en ti. Pero uno siempre que dice eso, uno tiene por ahí abajo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. En última, uno no confía en Dios. Entonces me pasó eso, empecé a organizar, Cuando resulta que durante 3 meses, pasaron 3 meses que realmente fueron muy difíciles, 3 meses donde faltaron muchas cosas, materiales, comida y demás, pero pude ver a Dios como proveedor. Fueron 3 meses donde realmente Dios doblegó mi orgullo, me llevó a un punto donde realmente el único que daba la provisión era Dios. Y lo curioso era que colocaba personas de la iglesia y personas de afuera que me decían, ve, de parte de Dios esto, de parte de Dios lo otro. Yo como que, uy, quieto. Y yo siempre decía como que, uy, aquí con tanto testimonio decía, no, de la nada me apareció plata en la cuenta. Y uno decía, uy, quieto, ¿era verdad? O no, de la nada me dieron 100,000 pesos. Y no, uy, eso era verdad. Y a mí me pasaba, yo no creía en eso. Y resulta que me pasó por muchos días, muchas veces. Y yo, bueno, Dios, Y resulta que eso fue un martes, la semana pasada, no, hace 2 semanas creo que fue. Hace 2 semanas me levanté a orar, y le dije, bueno, Señor, yo realmente he intentado de todo, he intentado emprender, pero no se dieron las cosas. Entonces dije, bueno, Dios, si se va a arreglar algo, que se dé como tú quieras, pero realmente si voy a volver a trabajar, que sea bajo unas condiciones. Yo le dije, vea, yo quiero trabajar así, con este sueldo, Listo.
Me levanté como a las 8, mandé una hoja de vida, cuando a las 2 horas me llamaron, yo ve. Bueno, Sebastián, sí, no, que para una cita a las 2. Yo, bueno, listo, yo me fui, me cicalé y me fui. Y bueno, la entrevista, las pruebas, bueno, listo. ¿Qué? Acicalarse, eso es Sí. un nuevo verbo, ¿no? Acicalarse viene del verbo. No, pues la gente entiende. Ah, bueno, sí. Entonces, nada, Es me fui. caleño, ¿no? Sí, Caleño, caleño. Entonces me fui, Sí, claro. me presenté las pruebas. Eso fue un martes, cuando me llamaron el miércoles, que me presentaron el jueves para reunirme con el jefe nacional. Y yo, vea pues, me volví a acicalar. Me fui, tan. La entrevista yo dije, no, pues te van a preguntar algo técnico. Bueno, me fui más preparado. Y no, 10 minutos, me hizo 4 preguntas. Tan. Yo le respondí, tin, y pum. Cuando me despaché, me dijo, listo, ya sé lo que tenía que saber de vos. Te puedes ir, pasar al siguiente filtro. Yo, listo. Cuando resulta que el sábado, yo no sabía qué empresa. Lo curioso era que yo fui, pero era un edificio para allá en el norte, pues yo no sabía qué empresa, yo no pregunté, yo estaba más dormido. Cuando el sábado en los exámenes médicos yo pregunté, ¿de qué empresa es? No, tal, una multinacional. Y yo, juepucha, bueno, qué chévere. Bueno, pero pues yo como que ahí, pues no le metía como mucho corazón, porque yo dije, vaya uno le meta corazón y allá después uno no quede, poca fe. Pero yo seguía orando, Cuando resulta que el sábado me hizo los exámenes, me llamaron para presentarme el lunes me presenté. Y pues yo dije, no, una multinacional, pues uno demora el proceso, el papel. Y la verdad que no, eso fue así en cuestión de una semana. Cuando resulta que eso fue una semana, los exámenes, unas pruebas, cuando ya esta semana, pues para la gloria de Dios, firmé contrato, llevo, 4 días. Y bueno, fue tal cual como se lo pedí, porque fue el horario que quería, el sueldo que quería, como yo quería, y pues en una multinacional. ¿Por qué cuento este testimonio? Principalmente, esto va para los emprendedores, para los que son su propio jefe, para todos los que están esperando un milagro de Dios en el área de salud, emocional. Es para que sigamos confiando. Muchas veces nos desesperamos porque llevamos 1 año, 3 años o de pronto 1 mes en un proceso difícil. Pero algo que sí les puedo decir es que esto hay que perseverar. Y muchas veces eso pasa porque Dios quiere que lo veamos a Él como nuestro único proveedor, como nuestra única fuente de provisión, de sustento, de salud. Porque en últimas, usted puede tener la palanca que quiera, usted puede ser muy inteligente, pero si usted no está bajo la voluntad de Dios, pues no pasa nada. Entonces los motivo a seguir creyendo, a seguir orando y a que entiendan que Dios es un Dios todopoderoso y en un día puede hacer un clic y que pase todo. Entonces, nada, eso es. Un aplauso al Señor, Sebas. Gracias, papá. Bendiciones. Bueno, es un milagro de empleo. A veces hay personas que necesitan estar empleadas y es más, conocemos de muchas personas que necesitan un empleo y lo que me llamó mucho la atención cuando Sebas me contó eso fue que un día escribió, mandó el mail y ese mismo día le respondieron y ese mismo día absolutamente todo y una multinacional, pues la verdad qué bendición. No sé si de pronto hay alguna persona que necesita un empleo en este momento, pues vamos a orar esta noche por eso. ¿Quién dice amén? Hay otra persona más, yo quiero que vengan acá al frente, yo quiero que lo recibamos con un aplauso también. Pueden venir por acá, por favor. Este es otro milagro que sucedió. Esta es una parejita que viene acá a la iglesia, que traen a su bebecito para acá. Bueno, cuéntenos qué pasó. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿A quién le pasa el micrófono? Bueno. Buenas noches, muchachos. Bueno, hoy les cuento rápidamente por qué estamos acá. El niño ya es la segunda vez, tercera vez que cae en la UCI, ¿sí? La segunda vez nos habían dicho que el niño probablemente no sobrevivía al tratamiento que le iba a hacer. Tuvo un problema respiratorio, le cayó un virus llamado sincitial y ese le afectó un órgano principal del organismo, que fue el corazón. En ese momento pues fue bastante fuerte para la familia, llanto para toda la familia, pero nos refugiamos en la única persona o el único ser superior que nos podía colaborar
y darnos la mano en ese momento, que fue Dios. Nos unimos en oración y gloria a Dios el niño salió adelante. Hace 15 días nuevamente el niño tuvo una afección respiratoria, neumonía. Nuevamente llegó la tristeza a la casa, pero veníamos más fortalecidos por la fe, teníamos mucha fe en lo que había sucedido en una etapa inicial que había caído el niño a la UCI. Un amigo que está en España me contactó, me enseñó a hacer ayuno. No, Juan, vamos a hacer ayuno, vamos a arrancar a hacer ayuno, un tiempo de oración, vamos a pedir por el niño. El niño en ese momento ya estaba nuevamente en la UCI, lo habían entubado, tenía respirador. Nuevamente estamos repitiendo la historia de meses atrás. Ver al niño en una condición era bastante fuerte. Empezamos el tema de ayuno, yo empecé el sábado, de este sábado hace ya 15 días, empecé el ayuno, llegué a la clínica, empecé a orar con el niño, empecé a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de oración. Eso fue sábado, el domingo ya estuvimos los dos juntos, la misma temática, alabanza, adoración. Y en ese momento, cuando estábamos haciendo alabanza, empezamos a cantar una alabanza, algo está cayendo aquí. Puse la mano sobre la cabeza del niño, el niño estaba sedado, ya llevaba 3 días sedado, completamente sedado y entubado. Empecé O sea, todo eso pasó en la UCI. En la UCI. Empecé yo en ese momento en la UCI a cantar, a orar al lado del niño, y ya después de 3 días de estar entubado, el niño empezó, el momento en que empecé a cantar esa alabanza, el niño abrió los ojos y empezó a brincar. Entonces nosotros lo veíamos y yo le decía, amor, mira el niño cómo está. Y llevaba 3 días sedado, como les decía, y empezó a brincar y a moverse. Yo decía, no, amor, no, espérate. El niño sintió ese poder que estábamos nosotros generando ahí con la palabra. Nos tocó llamar a la enfermera jefe para que lo volvieran a sedar, porque por el tema del entubado que tenía se podía lastimar. Declaramos que en 4 días el niño iba a ser destubado, y pues gloria a Dios el niño así fue, y hace 8 días domingo, el niño nuevamente le dieron de alta, y como si nada nuevamente. ¿Qué los invito? Es cada situación que pasa en nuestras vidas, lo que hace es, todo tiene un sentido, todo tiene un fin. Dios tiene un fin para todo lo que viene en todas las situaciones que van pasando, y ese fin nosotros ha sido cada vez fortalecer nuestra fe que tenemos. Y nada es imposible al que cree. Y muchachos, los invito a seguir creyendo y a tener fe. Y gloria a Dios, el niño nuevamente con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, ellos también quieren presentar al niño, ¿no? ¿Por qué no oramos por el bebé? ¿Cómo es el nombre del niño? Matías Morera Cifuentes. Matías Morera. Bueno, es increíble que un niño esté en la UCI y que después de la oración comiencen a suceder cosas especiales. Y ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Eso no es simplemente para que quede en una historia más, eso es la fe es para usarla, los principios bíblicos son para vivirlos. Vamos a presentar a este bebé, vamos a presentárselo al Señor. La Biblia dice que un día Jesús estaba con los discípulos, con algunas personas, y comenzaron a traerle niños, y los discípulos se enojaron y dijeron, bueno, saquen estos niños, y él dijo, no quiten a los niños, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos presentar nuestros hijos, y la única recomendación o lo que dice la Iglesia del Nazareno es una pregunta para los padres y otra pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿están dispuestos a direccionar al niño en los caminos del Señor? ¿Amonestarlo cuando sea necesario? Bueno, Iglesia, ¿cuántos quieren orar por este bebé y por esta familia? ¿Me recuerdas el nombre del niño? Matías Morera Cifuentes. Maravilloso Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a presentar delante de ti la vida de Matías Morera Cifuentes, Señor Jesús. Hoy lo presentamos delante de tu presencia
para que el Señor continúe haciendo la obra en su vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ya lo has sacado de un estado. Hace unos días estaba en una clínica completamente entubado, Señor, con diagnósticos terribles de muerte, Señor. Pero ese espíritu de muerte se tiene que ir sobre la vida de este niño, Señor. Hoy lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a estos padres para que tú les permitas, Señor, direccionarlo sabiamente, Señor Jesús, a este niño en su crecimiento. Gracias te damos por ellos, por esta familia, por este niño, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Muchas gracias. Bendiciones. Dios te bendiga. Bueno, testimonios y más testimonios. Yo sé que podría preguntar a muchos de ustedes y muchos de ustedes también podrían contar algo de lo que el Señor hace. ¿Quién dice amén? Acabamos de escuchar un testimonio de empleo y otro de sanidad. Dios hace cosas maravillosas y como le decía, esto no es simplemente para escucharlo, esto es para que lo podamos vivir. ¿Quién dice amén? El sábado pasado nosotros comenzamos a hablar y hablamos de un milagro de multiplicación. Hablamos de esa maravillosa porción de la Escritura que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces. Y hablábamos de que el Señor siempre puede multiplicar cosas en nuestra vida. Él puede multiplicar nuestra alegría, puede multiplicar nuestra fe, nuestra paz. ¿Cuántos fueron bendecidos hace 8 días? Levánteme su mano. Hoy vamos a ver o vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1, y vamos a estudiar otro milagro de Jesús. Marcos, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Por cuántos era cargado? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Quisiera que saltáramos al verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Allí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos un momento? Maravilloso Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo, Señor Jesús. Hoy venimos delante de ti en humildad, Señor Jesús, reconociendo, Padre, que tú eres Rey, tú eres nuestro Dios. Yo te pido, maravilloso Señor, que tú puedas bendecirnos a través de esta palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que cada persona, Señor, que ha llegado a este lugar pueda escuchar lo que tú tienes para decirle, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesús por su palabra. Este es otro milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez no es un milagro de multiplicación, es un milagro de restauración. Repita después de mí: restauración. Restauración física o una sanidad, un milagro de sanidad. Acabamos de escuchar la historia de un hombre paralítico, un hombre que quizás no podía caminar, pero ahora su salud es completamente restaurada. Restaurada porque nuestro Dios es experto en restaurar. Diga a la persona que tiene a su lado: Dios puede restaurar. En otras palabras, si hablamos de la palabra restaurar, restaurar es sinónimo de arreglar, reparar, renovar, restituir. Eso es algo que el Señor puede hacer. Alguna cosa que se ha dañado en nuestra vida, el Señor puede restaurarla. ¿Quién dice amén?
Dice la escritura que este hombre llegó ayudado por 4 personas. Este hombre no se podía movilizar por sí mismo, no podía caminar. Pero después de encontrarse con Jesús, este hombre entró de una manera y salió caminando. Entró ayudado por 4 personas. Sencillamente este hombre se levanta y comienza a caminar solo, porque Dios puede restaurar. Repita después de mí: Dios puede restaurar. Dios puede restaurar nuestra salud. Eso quiere decir que Dios puede sanarnos de enfermedades. Esto, escúcheme bien, es algo que muchas personas no creen, pero nosotros tenemos que creer lo que dice amén. Dios puede sanarnos. Quizás en medio de nosotros hay personas con dolencias, con algunas enfermedades congénitas o adquiridas después del pasar de algunos años. Pero también Dios puede restaurarnos de heridas emocionales, esas heridas que están en el alma. Dios puede también restaurarnos de frustraciones, de marcas del pasado. A veces tenemos marcas que no nos dejan avanzar, que nos impiden caminar correctamente, y Dios puede restaurarnos de todo ello. ¿Quién dice amén? Pero Dios también puede restaurar nuestra relación con Él, nuestra relación con el Señor. A veces llegamos a la casa del Señor y aunque estamos aquí, la relación con el Señor puede estar medio floja. Quizás nuestro altar familiar lo hemos descuidado. Nuestro altar personal con Dios quizás no está funcionando bien. Y eso lo puede restaurar nuestro Dios. ¿Quién dice amén? En resumidas cuentas, la fe en Jesús le cambió la vida al hombre paralítico. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Escúchame bien, siempre que el Señor comienza a intervenir en una persona, le cambia la vida. A este hombre, que era ayudado por 4 personas, le cambió la vida. Y eso es lo que Dios hace en la vida de una persona cuando se encuentra con él o con ella. El Señor te cambia la vida. Por eso predicamos, por eso vamos a predicar, por eso evangelizamos, porque Dios nos cambia la vida. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios te cambia la vida. Hoy quiero hablar de algo que he titulado restauración sobrenatural. Restauración sobrenatural. Restauración porque el milagro que acabamos o que vamos a estudiar esta noche es un milagro de restauración física, pero sobrenatural porque fue una restauración inmediata. La restauración de muchas cosas a veces toma tiempo, pero esta restauración fue una restauración sobrenatural, inmediata. El hombre llega, el Señor declara la palabra y este hombre se levanta. Restauración sobrenatural se llama esta predicación. Y quisiera que pudiésemos leer qué fue lo que sucedió en este hombre para que se restaurara su salud y obviamente su vida cambiara por completo. Marcos capítulo 2 versículo 1. Quisiera que me ayudaras, Laurita, y me fueras siguiendo conmigo. Dice Marcos capítulo 2 versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Al parecer, lo primero que dice la escritura es que apenas llega Jesús a un lugar llamado Capernaum, se escucha que él estaba en casa. Al parecer, Jesús vivía en un lugar llamado Capernaum, pero también, al parecer, Jesús había estado predicando en otros lugares y en este momento está de regreso donde él moraba. Pero dice algo, mire lo que pasa. En ese mismo versículo dice: y se oyó que estaba en casa. En otras palabras, parece que comenzó a correr la voz de que Jesús había llegado. Cuando Jesús va llegando a su casa, normalmente siempre pensamos: ¿y dónde vivía Jesús? Al parecer, o según los estudios bíblicos, no es que fuera la casa con las escrituras de Jesús, sino que al parecer Jesús vivía en ese lugar o estaba viviendo en ese lugar en este momento. Jesús está de regreso y comienza a correr la voz. Yo me imagino que alguien de pronto vio llegar a Jesús y dijo: ese no es Jesús. Y de pronto lo vio con sus discípulos, con las maletas, después de llegar de un viaje, y comenzó a correr la voz. Comenzó a contarle seguramente a su amigo: mira, llegó Jesús. La fama de Jesús comenzó a extenderse de una manera impresionante. Cuando Jesús llegaba a un lugar, pasaban cosas increíbles, sobrenaturales. Entonces comenzó a correr la voz, así como cuando
corren los chismes o cuando comienzan los chismes, los chismosos digan amén. En la iglesia siempre hay, no mentira, la fama de Jesús se expandió de tal manera que todo el mundo, mire lo que dice la escritura en el verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Parece que la gente corrió directamente. Ese fue como un voz a voz. Todo el mundo comenzó a decir, todo el mundo comenzó a hablar, y las personas comenzaron a correr hacia la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente la casa fue llenada. Era tanta la multitud, dice la escritura, que ya no se podía entrar. Hay momentos donde nosotros hemos vivido algo así en la iglesia, cuando la iglesia está completamente llena, que ya ni siquiera se puede entrar porque hay tantas personas. Ya no había espacio, se acabaron las posibilidades de entrar, estaba completamente lleno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya está lleno. Ya ni para qué colocas o mandas una hoja de vida porque ya está completamente lleno el cupo. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? No intentes más entrar en esa universidad, no intentes más en ese trabajo porque ya se cerró el cupo. Hemos escuchado eso. Ya no hay vacantes, no lo intente más, ya cerraron, ya no hay posibilidades. Eso es algo que escuchamos constantemente, pero mire lo que es el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En este versículo 3 aparece el hombre paralítico, un hombre con una discapacidad física. Pero antes de avanzar es importante que usted pueda pensar o considerar la vida de un paralítico en los tiempos de Jesús. Una persona que tiene una discapacidad física, un problema central o un problema de médula espinal, en este tiempo es difícil. Una persona que no pueda movilizarse o que quizás haya perdido la movilidad de sus miembros inferiores, que tiene que estar en una silla de ruedas, le es muy difícil, a pesar de que hoy la ciencia ha avanzado, a pesar de que hoy hay diferentes centros de rehabilitación, una cantidad de tecnología, hay electroestimulación, terapias, una cantidad de cosas, pero hoy vivir con una paraplegia, una paraparesia, una cuadriplegia, es difícil. Si es difícil hoy tener un problema como ser paralítico, en el tiempo de Jesús era mucho más complicado. Un paralítico en esa época dependía completamente de los demás, y por lo general estas personas eran llevadas a la central de los pueblos o cerca de las plazas de las sinagogas para que pidieran limosna, y al final del día eran recogidos, así como cuando tiran un bulto de papa, vea, ahí lo dejo, hermano, para que usted pida limosna. Y cuando terminaba el día, cuando llegaba la noche, otra vez arrastremos a este hombre y dejémoslo donde él vive. Esa era la vida de un paralítico en los tiempos de Jesús. Y no solamente eso, eran señalados de estar bajo una maldición o bajo un juicio divino. Eran juzgados y decían, si usted está paralítico, algo tuvo que haber hecho. Se tenía esa concepción en ese tiempo. En otras palabras, la visión de futuro de una persona como estas era completamente oscuro, era muy triste. Pero yo quiero que usted en este momento me deje imaginar que en medio de ese chisme o de ese voz a voz de que Jesús está llegando, déjeme por favor imaginar a mí que el paralítico, donde quiera que haya estado, también escuchó que había llegado Jesús. Yo me imagino, la Biblia no lo registra, pero yo me imagino que el paralítico también se dio cuenta de que Jesús estaba llegando. Y dice la escritura que él fue llevado por 4 personas. La Biblia no especifica el grado de parentesco de esos 4 o parientes o amigos o conocidos, vecinos. No dice la escritura. El caso es que yo me imagino que esta persona comenzó a llamar a sus 4 amigos, parientes, no sé, a decirles, bueno, llegó Jesús, de pronto me puede ayudar a mí también.
Imagínese el tiempo que le llevó a él llamar a 4 personas. Después de eso, comenzarlo a cargar hasta la casa donde estaba Jesús. En otras palabras, fueron los últimos en llegar. La casa ya estaba llena. Y cuando ellos llegaron, pues no llegaron de primero, llegaron de último por obvias razones. Pero algo que debemos resaltar no solamente es que llegaron de último. Escuche esto, tenemos que resaltar es que el hombre paralítico no podía llegar a Jesús por sus propios medios. El hombre paralítico no podía llegar a Jesús por sus propios medios. Y hoy encontramos a muchas personas con esa misma condición espiritual. No pueden llegar a Jesús por sus propios medios. Hoy habemos aproximadamente un poco más de 1000 personas aquí. Pero allá afuera hay personas que no pueden llegar acá a la iglesia por sus propios medios, o porque no quieren, o porque no les interesa, o porque sencillamente tienen sus manos y sus pies atados. Y por eso es que nosotros hablamos de evangelismo, y por eso es que nosotros hablamos de liderazgo, y por eso es que nosotros decimos, en la iglesia necesitamos movilizarnos, porque muchos de ellos quizás necesitan de personas como ustedes que los traigan a la iglesia, porque por sus propios medios nunca van a pisar una iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no sé si usted recuerda que quizás usted cómo llegó a la iglesia. Piensa en eso un segundo. Seguramente alguien lo invitó. ¿A cuántos de los que están aquí alguien les invitó a la iglesia? Ah, bueno. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Sabe? Hay muchas personas que van a necesitar de usted, de su vida, de su testimonio, de su impulso, de su intención. Porque hay muchas personas que llegan a la casa de Dios en camilla. Y hay que meterlos por el techo, pero hay que hacer algo para traerlos. ¿Quién dice amén? Diga a la persona que tiene a su lado, hay que hacer algo para traerlos. Pero quiero que avancemos un poco en el verso 4, y aquí es donde se pone ya interesante todo esto. Y escúcheme bien lo que viene en el verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Recuerda el nombre de la prédica? ¿Cuántos recuerdan? Restauración sobrenatural. ¿Qué es restauración? Restauración, arreglar, reparar, renovar, restituir algo que se ha dañado en nuestras vidas. Escúcheme bien, cuando algo necesita ser restaurado en nuestras vidas, la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe cómo comenzar. Cuando algo se ha dañado o necesita ser restaurado, muchas personas dicen, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Por esa razón, tenemos que entender varias cosas que puedo encontrar en la escritura. Lo primero que quiero enseñarle esta noche es que cuando algo necesita ser restaurado, debo entender, número 1, que debo estar dispuesto a derribar los techos que estén enfrente. Cuando algo en su vida necesite una restauración, usted tiene que entender que debe estar dispuesto a derribar, a romper los techos que estén enfrente. Diga a la persona que tiene a su lado, hay techos que necesito comenzar a derribar. Por favor, dígale a una persona que está a su lado, si así no la conozca, dígale, hay techos que usted necesita comenzar a derribar. Dice la escritura en el verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Yo quiero que usted, por favor, en un momento se imagine la escena. Los hombres primero llegan tarde. Yo me imagino que estas personas intentaron entrar en la puerta, por la puerta,
pero sencillamente era imposible porque había demasiadas personas. Seguramente muchos de ellos estaban, me imagino, cada uno cargando una parte de la camilla donde estaba la persona y le dijeron, mira, tenemos un paralítico, déjanos entrar. Pero había tanta gente, la gente le dijo, pues bueno, aquí hay más personas enfermas. Seguramente lo intentaron, pero no pudieron. Y como no pudieron, dijeron, vamos a la terraza. Y cuando llegaron allá a la terraza, combo completo, casa llena y techo cerrado. Cuando yo pensaba en el concepto de techo cerrado, pensaba que hay momentos en la vida donde el techo, donde nos vemos en la misma situación, casa llena y techo cerrado. Hay momentos en la vida donde usted necesita restaurar algo y cuando llega a tratar de encontrar una solución, la casa está llena y el techo está cerrado. Pastor, ¿pero por qué pasa eso? La verdad no lo sé, pero a veces es común que pase. Queremos restaurar algo y el techo está bien cerrado. En la vida nos vamos a encontrar momentos como esos. Casa llena y techos cerrados. Queremos restaurar algo. Seguramente, como nos contaba Sebastián, necesita empleo. Él renunció a su trabajo. Comenzó enero. Techo cerrado, casa llena. Y a veces nos encontramos así. O si no, el otro milagro que escuchamos de restauración de sanidad. El niño se puso muy mal y cuando uno está en la UCI, uno simplemente ve como que los cielos están cerrados, como que no fluye nada. Hay momentos donde estamos así y lo que no debe pasar en momentos como estos es que nosotros sencillamente renunciemos, es que nosotros sencillamente bajemos los brazos, nos rindamos. La Biblia, ¿qué dice? Dice la Escritura, y descubrieron el techo. En otras palabras, se subieron hasta la terraza, no sé exactamente la escalera ni exactamente cómo, pero llegaron al techo donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y descubrieron el techo. La Nueva Traducción Viviente dice, hicieron un agujero en el techo. En el griego es apostegazo, el original significa levantaron. Quitaron el techo, en otras palabras. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo en plena prédica. Y de pronto un sonido. ¡Pum! Imagínese esa escena. Toda la gente, la casa está absolutamente llena. Nuestro Señor Jesucristo está predicando y de pronto ¡pum! Un sonido en el techo y la gente, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, quizás en el primer golpe dijeron, bueno, sigamos predicando. Y siguió predicando y ¡pum! Y de pronto, hermano, comenzó a caer. Salió un hueco en el techo. Yo me imagino que todo el mundo, mira qué pasó ahí, cójalo, cójalo. Yo me imagino, escúcheme bien, esto es mi imaginación. Yo me imagino que la prédica o el culto se detuvo por unos minutos. Y comenzó el golpe y comenzó el golpe y comenzó el levantamiento de ese techo. Imagínese un techo de barro, algo como de bareque con astillas de madera. Seguramente estos hombres llegaron allá y cuando llegaron con sus propias manos, quizás no encontraron una piedra o algo, sino que comenzaron a levantar ese techo. Cuando yo pensaba en eso, pensaba que seguramente se reventaron sus manos tratando de levantar todo ese techo. Y escuche bien, estas personas no hicieron un pequeño agujero. Para meter una camilla tuvieron que hacer un roto de aproximadamente, si la estatura promedio de una persona es unos 75, 1,80, no sé, 1,75, imagínese de largo, de ancho, no sé cuánto. Tomó tiempo en hacer ese hueco. Para bajar una camilla con una persona. ¿Pero por qué le menciono todo esto? Porque hoy vemos a las personas que quieren, que necesitan una restauración en alguna área de su vida,
con una actitud terrible. Hoy yo me encuentro con jóvenes, con matrimonios, con personas que tienen anhelos en su corazón y que necesitan la restauración espiritual, que necesitan una restauración matrimonial, que necesitan una restauración financiera, que necesitan una restauración en algún área de su vida con una actitud terrible. No, pastor, la casa está llena, el techo está cerrado. Y la gente que está necesitando esa restauración, una actitud de derrota, de lástima, de desánimo, de pesimismo, haciéndole mala cara a todo el mundo. Pero cuando vemos a esos hombres, no les importó la reunión, no les importó exactamente en qué punto de la prédica estaba nuestro Señor Jesús, no les importó de quién era la casa, no les importó si se iban a enojar con ellos, si les iban a cobrar por el techo. Con sus propias manos levantaron ese techo, mis hermanos. Esto nos habla de la actitud que nosotros tenemos que tener cuando nos encontramos con techos en nuestra vida. Los vamos a encontrar, pero no podemos tener una actitud de derrota. Tenemos que mirar la actitud de estos hombres que no les importó nada, simplemente dijeron: vamos a levantar este techo, eso lo tenemos que romper. Así actúa un hijo de Dios. ¿Quién dice amén? La mitad. Cuando un hijo de Dios ve un techo, un obstáculo, dice: algo tengo que hacer, no me puedo quedar simplemente con los brazos cruzados. Necesitamos derribar los techos. Yo no sé si en medio de nosotros hay personas que hoy sientan que los cielos se han cerrado para ellos, o que sientan que hay un techo que está allí, que hay algo que hay que restaurar, pero sencillamente hay algo que no los deja. Cuando yo pensaba en este concepto, pensaba que hay que romper techos, pero el techo no es la circunstancia. El techo es lo que está dentro de nosotros muchas veces. Lo que estás viviendo no es el techo es lo que pasa en tu corazón. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba que hay muchos tipos y formas de techos diferentes. Está el techo del temor, por ejemplo. Y eso tienes que romperlo, eso tienes que derribarlo. Porque hay situaciones que necesitan ser restauradas. Pero a veces ese techo del temor está ahí, como que es un obstáculo que no nos deja avanzar, y ese temor no nos deja ir a donde el Señor quiere que vayamos. Está el techo de la incredulidad. Muchos no creen, vienen a la iglesia con incertidumbre y con incredulidad. Y yo le dije: Dios puede hacer hoy un milagro. ¿Quién dice amén? Y hay gente que no lo cree. Y si no rompemos ese techo de incredulidad, vamos a venir sábado tras sábado, domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, cuando el Señor puede hacer algo cada fin de semana. ¿Quién dice amén? Y hay que derribar ese techo de incredulidad. El techo del orgullo. Y sabemos que nuestra relación con Dios no está bien. Sabemos que nuestro altar con Dios no está como debería estar. Y tenemos ese techo del orgullo que no nos deja. Y decimos: no, está como duro eso, como que ¿será que restauro mi altar nuevamente con el Señor? El techo de la falta de iniciativa. Necesitamos romper esos techos. El techo del pecado. Y son cosas que están encima de nosotros o debajo de nosotros. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, necesitamos romper eso. Eso fue lo que hicieron estos hombres.
Estos hombres simplemente necesitaban encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y comenzaron a levantar ese techo con sus propias manos. Es lo que dice el verso 4. Lo que acabamos de leer. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres comenzaron a bajar al hombre donde estaba Jesús. Versículo 5. Mire esta parte que es preciosa. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El punto que quiero que usted mire o que le preste mucha atención es el verso 5. Dice: al ver Jesús la fe ¿de quién? De ellos. Esta parte es clave. Al ver Jesús la fe de los cuatro, ¿sabe qué pasó? Se dispuso a bendecir al hombre paralítico. Número 2, cuando algo necesita ser restaurado en mi vida, debo entender que debo usar mi fe en acción. Cuando algo necesita ser restaurado, no solamente necesito convertirme en una persona que levante techos, sino que también tengo que entender que para que ese proceso de restauración se dé, necesito usar mi fe en acción. Jesús fue sorprendido, escúcheme bien, por la fe de muchas personas. Muchas personas llegaron a sorprender a nuestro Señor Jesucristo por su fe, como el caso de la fe del centurión romano. Y también en este caso, por la fe de los 4 hombres. Dice el verso que acabamos de leer: al ver la fe de ellos, algo comenzó a suceder. Esto debe enseñarnos algo. Y lo primero es que el Señor ve nuestra fe. Esto es un concepto que a veces no lo pensamos, pero Dios observa tu fe. El evangelista dice: al ver la fe de ellos, Dios mira tu fe. Y sabes, al Señor le agrada cuando tú confías en Él. La escritura en Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, Él observa a un joven, Él observa a una persona que aunque la casa esté llena y el techo esté bien cerrado, cuando Él observa a una persona con una actitud de fe, el Señor se alegra. Y ese es el principio para la restauración. Yo quiero imaginarme nuevamente y me imagino a Jesús predicando, ya lo mencioné. Cuando comienzan a levantar el techo, me imagino que Él dejó de predicar. Eso no lo dice la escritura, me lo estoy imaginando. Pero también me imagino que hubo un momento donde se detuvo la predicación y Él dijo: bueno, yo me imagino que todo el mundo comenzó a mirar, efectivamente el hueco lo están haciendo. Yo me imagino que hubo un silencio, pero también una angustia. Pero yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo, que Él se sentó y dijo: vamos a ver qué está pasando aquí, o qué va a pasar. Yo me imagino que Jesús se sentó con una sonrisa, porque dice la escritura, ¿cómo fue que dije ahora? Sin fe es imposible agradar a Dios. Escúcheme bien, yo me imagino un Jesús con una sonrisa de admiración porque lo sorprendió. Todo el mundo angustiado, el dueño de la casa, el techo eso estaba recién pintado, ese techo. Pero Jesús con una leve sonrisa mirando todo lo que estos hombres están haciendo. Y después, yo creo que Jesús pensaba: ¿y ahora cómo van a hacer para bajar ese hombre hasta aquí con ese equilibrio que no les va a caer?
Pero yo puedo imaginarme a un Jesús con una sonrisa, contemplando todo ese escenario. Me imagino que después fue llegando poco a poco el hombre paralítico a los pies de Jesús. Pero el punto, ¿cuál es? Jesús vio la fe de ellos. Escuche esto, y la pregunta es: ¿la fe se puede ver? ¿Será que la fe se puede observar? ¿Qué dicen? La fe se puede ver. Porque literalmente estoy haciendo una interpretación literalista, pero el evangelista dice, o plasmó en ese evangelio, al ver la fe de ellos. La fe se puede ver. ¿Sabe por qué? Porque la fe es acción. Escúcheme bien, Jesús vio absolutamente todo. Él vio el esfuerzo de estos hombres. Él vio los metros de distancia que tuvieron que recorrer desde el lugar que estaban hasta la casa donde estaba Jesús. Él vio también cuando intentaron entrar y no pudieron. Él vio también cuando la gente les dijo, vengan otro día, la casa está llena. Él vio absolutamente todo. Él vio la actitud de ellos. Jesús vio cuando llevaron y levantaron el techo. Jesús alcanzó a ver cómo muchos de ellos quizás se rasparon las manos al tratar de levantar los techos. Él vio cuando los dueños de la casa dijeron, paren eso, por favor, lo tienen que parar. Él vio absolutamente todo. Él vio la oposición. Él vio cómo se las ingeniaron para poder bajar a ese hombre. Dios observa. Denle un aplauso a Jesús. Él observa lo que tú haces. Él te observa en medio de la crisis. Él te observa cuando los techos están cerrados y cuando la casa está llena. Él mira tus acciones. Él observa tu actitud. Jesús lo vio todo. Y el evangelista simplemente dice, al ver la fe de esos 4 hombres, dos cosas. Dios ve tu fe. Él ve todo lo que tú haces cuando intentas buscarle. Él lo ve. A veces pensamos que no, pero Él lo ve. Él ve cada acción que nosotros hacemos. Él está observándonos. Y créanme que en esos momentos, cuando a veces sentimos que el techo está cerrado y la casa está llena, yo creo que Él sonríe muchas veces al vernos intentándolo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú lo intentas, estás diciendo, yo confío en Él. Cuando tú permaneces cada sábado y se te atraviesan situaciones y tú sigues porque yo quiero escuchar, porque yo quiero adorarlo, Él sonríe. Porque sabe que a pesar de que el techo está cerrado, tú estás aquí y crees que el Señor va a hacer algo a favor de tu vida. Él te observa cada que llegas a la casa del Señor. Él te está mirando. Segundo, la fe es acción, la fe es esfuerzo, la fe es compromiso, la fe es responsabilidad, la fe es mantener la esperanza, es acción. La fe muchas veces es romperse las manos. A veces tenemos un concepto muy abstracto de la fe. Sí, la fe es acción. A veces nos rompemos las manos o se nos meten astillas en las manos y eso es fe. Yo me imagino cómo quedaron las manos de esos 4 hombres al ver la fe de ellos. No fue algo abstracto, Él los vio. Él vio todo.
La fe son lágrimas. La fe es adoración. La fe es buscar la presencia de Dios. La fe es permanecer aunque la casa esté llena y el techo siga cerrado. Eso es fe. La fe es actitud. Y le menciono esto porque me encuentro con muchas personas que dicen: yo tengo fe, y renuncian. Yo tengo fe, pero hablan como si no tuvieran fe. La fe se tiene que ver, mis hermanos. Y nosotros tenemos que pasar a otro nivel de cristianos de fe. Que no simplemente digamos: no, yo tengo fe, y con esa cara de desánimo y de derrota. Yo le puedo preguntar a cada persona que está aquí, cada uno está viviendo situaciones completamente diferentes. En estos días hablaba con un amigo y me decía: estoy debiendo tanta plata. Y yo le decía, por decir una cantidad, estoy debiendo, por decir una cantidad, bueno, se me ocurre 10 millones de pesos, lo estoy debiendo. Y yo le decía, escuchaba la semana pasada a una persona que debía: pastor, le estoy debiendo 1,000 millones de pesos. Cada persona vive diferentes tipos de situaciones. Todos las vivimos. Pero la fe se nos tiene que notar, porque la fe es actitud, actitud de fe. Se tiene que ver la fe, se tiene que notar la fe. ¿Quién dice amén? Hay gente que dice: yo tengo fe, y con un desánimo. Mi pregunta es: ¿qué le produce mi fe a nuestro Señor Jesucristo? Eso es un desafío realmente. Pero ese verso es una poesía. Al ver la fe de ellos, eso dice demasiado. Para restaurar algo en mi vida debo entender, número uno, que debo estar dispuesto a derribar techos. Muchos de ustedes necesitan salir de este lugar a derribar techos. No sé cómo se llama su techo, pero si usted anhela restauración en algo en su vida, usted tiene que derribar ese techo. Que dice amén. Pero también debo entender que necesito usar mi fe en acción. Eso fue lo que pasó allí. Quiero terminar con algo más que está en ese mismo verso 5. Dice, si lo puedes colocar allí, Laurita, bueno, no sé si tenemos o no tenemos. Dice: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tenemos PowerPoint? No sé. Escuche esto, por favor. Al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Levántate, le dijo, tus pecados te son perdonados. Mira este principio, no sé qué te parezca. Cuando algo necesita ser restaurado, número 3, tienes que entender que Jesús está más interesado en tu corazón que en tu milagro. Se lo voy a volver a repetir. Jesús está más interesado en su corazón que en su milagro. Yo no sé si con este principio, si es que se puede colocar allí. ¿No se puede poner? ¿Se puede poner? O simplemente escúchelo. Jesús, no, es la siguiente. Está más interesado. No, este no es, ese es el siguiente. En tu corazón que en tu milagro. Yo no sé si esto es como te quita el primero y el segundo punto, pero es lo que nos enseña en la Escritura y te lo voy a explicar. Jesús lo primero que le dice al paralítico no es levántate, es tus pecados te son perdonados. Pregunta, ¿por qué Jesús primero le perdonó sus pecados y después le dijo, comienza a caminar? Escucha esto.
¿De qué le sirve a una persona recibir un milagro y seguir viviendo en pecado? ¿De qué le sirve a una persona recibir un milagro y seguir pecando? ¿Aló? ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo y perder su alma? ¿Aló? De nada. A Jesús le interesa más su corazón que lo que usted está necesitando. A nuestro Señor Jesucristo le interesa más su vida espiritual que todo lo demás que estás rogando y pidiéndole a Dios. A Él le interesa más su corazón que su milagro. Hay muchas personas que le dicen: Señor, restaura mi matrimonio. Antes de restaurarlo, esta persona necesita dejar de ser infiel. ¿Cuántos me entienden? Señor, restaura mi salud. Primero tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Señor, yo quiero una esposa. Primero conságrese a Dios. ¿Para qué la esposa? ¿Primero el milagro o el corazón? El corazón. Porque si no tenés el corazón preparado, el milagro se te va entre los dedos. Señor, restaura mis finanzas. Primero aprenda a administrar bien y no a desperdiciar el dinero que tiene en sus manos. Escúchame bien, Jesús no solamente quería restaurar las piernas de ese hombre, quería restaurar el corazón. Y yo siento en esta noche muy fuerte que el Señor necesita empezar por lo primero. Ahí es donde se cumple y entendemos que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás comienza a añadirse poco a poco. El Señor anhelaba la restauración espiritual de ese hombre. Primero. También quería sanarlo, pero primero el Señor nos sana de adentro hacia afuera. Porque si comienza por lo de afuera, se va a perder. Tantas personas que he visto, hemos orado por tantas cosas, hemos orado por carros, hemos orado por universidades, por viajes. Y tan fácil se olvidan las personas de Dios después de que son bendecidas y han recibido un milagro. Por eso primero el Señor restaura el corazón. Lo más importante en la vida es la salvación de su alma, mi hermano. El Señor primero quería salvar a este hombre. Por eso le dice: tus pecados te son perdonados. Y obviamente ahí hay una situación bien interesante. Dentro de la casa llena están fariseos, hay escribas, hay doctores de la ley que dicen: ¿quién es este blasfemo que puede perdonar pecados? Pero no quiero centrarme en ese punto porque no vamos a terminar. Pero Jesús estaba más interesado en la salvación de este hombre, en un arrepentimiento genuino. En el capítulo 2, versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué necesitas restaurar el día de hoy? Yo quiero que en este momento pienses en lo que sabes que hoy necesitas restaurar. Porque hace 8 días vimos un milagro de multiplicación, pero hoy estamos viendo un milagro diferente, un milagro de restauración. Dios puede restaurar. ¿Quién dice amén? Allí donde está, yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies un momento y piense en lo que usted necesita restaurar el día de hoy.
Sí que hay personas con problemas de salud, con problemas financieros, emocionales, heridas a nivel espiritual. ¿Qué necesitas restaurar? Es la pregunta. Pero también sé que hay personas que hoy están viendo un techo cerrado y una casa llena. Pero vamos a orar por eso, porque tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales. Recuerda que la fe se ve y el Señor está viendo nuestra fe en este momento. Allí donde está, simplemente cierre sus ojos. Cierre sus ojos y simplemente dígale: Señor, independientemente de que he visto la casa llena y el techo cerrado, Señor Jesús, hoy levanto mis manos y simplemente quiero adorarte y decirte: Señor Jesús, te necesito. ¿Qué necesitas restaurar en este momento en tu vida? Aquí está el Señor que restaura. Aquí está el Señor que restituye. Aquí está el Señor que nuevamente nos devuelve la esperanza. Aquí está el Dios que restaura, que restituye, que arregla las cosas. ¿Qué no está bien en tu vida que hoy necesitas restaurar? Levante sus manos y comience a adorar al Señor y simplemente dígale: Señor Jesús, abre los cielos en mi vida, en mi corazón. Yo necesito que las puertas se abran, Señor Jesús. Pero el Señor está en medio de nosotros. Y así como Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Yo siento esta noche decir: ¿por qué no le pides perdón a Dios? Y dices: Señor, perdóname, perdóname. Yo no sé exactamente qué, pero allí donde estás, pídele perdón a Dios. El Señor quiere manifestarse de una manera sobrenatural, pero necesitamos romper ese techo en el nombre de Jesús. Todo techo de pecado, Señor Jesús, que impide el fluir de tu presencia, que trae estancamiento a la iglesia, que trae estancamiento a la economía, que trae estancamiento a la vida espiritual, ahora mismo se tiene que romper en el nombre de Jesús. Allí donde estás, simplemente dile: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, limpia mi corazón ahora mismo. Dile: Señor, perdóname, Señor. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que me equivoco, Señor. Reconozco que muchas veces me falta fe, me falta confiar en ti, Señor. Pero yo te pido que me perdones, que limpies mi corazón. ¿Qué techo necesitas comenzar a romper en tu vida? No vas a romper el techo solo. El Espíritu Santo de Dios te dará la fuerza para romper toda oposición en tu vida en el nombre de Jesús. Toda duda en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Toda oposición, todo orgullo se va y se rompe en el nombre de Jesús. Todo techo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, comienza a bendecir tu iglesia. Levante sus manos, iglesia, y comience a decirle: Señor, yo necesito restaurar mi vida. Yo necesito que tú restaures esta área de mi vida. Comience a hablar, comience a adorar al Señor y dígale: Señor, yo te necesito. Levante sus manos al cielo. Si hay personas que están enfermas y necesitan restaurar su salud, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está en medio de nosotros. Simplemente levante sus manos y dígale: Señor, yo necesito la restauración de mi vida ahora mismo. Levante sus manos y comience a adorar al Señor nuevamente. Y comienza a recibir la bendición del Espíritu Santo que está en medio de nosotros y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Levante sus manos y dígale: Señor, yo te necesito a ti, Señor. Yo te necesito a ti, Espíritu Santo de Dios. Comience a adorar al Señor y dígale: Señor, yo necesito una restauración especial en mi vida. Yo quiero que usted me escuche un momento más.
Cuando el Señor colocó esta palabra en mi corazón y pensaba en la palabra restauración, restauración es sinónimo de arreglar, de restituir. Cosas que se han dañado, cosas que venían de una manera y ya no están igual. Si hay una persona aquí en medio de nosotros que sienta que esa palabra es para usted específicamente, quiero que venga acá adelante. Si siente que algo venía de una manera y se ha dañado, porque el Señor quiere restituir, restaurar. Hacia el frente, porque simplemente no comenzamos a adorar al Señor. El Señor te trajo a este lugar para restaurar muchas cosas, así que simplemente pasa al frente si sientes que necesitas que algo se restaure en tu vida porque algo dejó de suceder. Siento que hay muchas personas que necesitan reconciliarse con Dios porque están alejados. Siento que hay personas que necesitan romper techos de pecado en su vida. Siento que hay personas que necesitan sanidad física. Oh Espíritu Santo de Dios, desciende sobre cada persona ahora mismo, Señor. Desciende tu fuego ahora mismo, Señor. Comienza a restituir ahora mismo. Comienza a ministrar las personas. Comienza a tocar las vidas. Comienza a tocar las mentes. Levante sus manos al cielo un momento. Oh Espíritu Santo de Dios. La Biblia no especifica cómo y cuando perdió la habilidad para caminar. Yo siento que hay personas que se sienten identificadas con este hombre porque sienten que algo les fue arrebatado. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe. Oh Espíritu Santo de Dios, el Señor quiere devolverte, quiere restaurar tu vida y te quiere bendecir como nunca antes te va a bendecir el Señor. Pero tienes que estar dispuesto a romper todo techo que se levante, todo techo de orgullo, de pecado, todo techo de incredulidad, de orgullo, de mentira. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. El Señor quiere que tú te levantes como una mujer, como un hombre de fe, como un hombre de fe, como una mujer de fe, pero no de una fe estructurada y hablada, como una fe en acción. El Señor quiere ver tu fe. El Señor no quiere que bajes los brazos. El Señor quiere que tú continúes caminando. El Señor no quiere que renuncies. Tienes que mantenerte. Así como estos 4 hombres, cuando vieron el obstáculo, cuando vieron la casa llena y todo cerrado, simplemente comenzaron a creer de que algo podía pasar. Y esa es la expectativa que el Señor quiere colocar en tu corazón en esta noche. Levante sus manos un momento al cielo. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por traer esta iglesia, Señor Jesús. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.